La historia que vas a escuchar es una maravillosa historia de venganza y romance. Por favor, suscríbete al canal si te gusta la historia y comenta desde qué lugar estás viendo este video. Gracias por acompañarnos. Lorenzo Vargas era un hombre apuesto e imponente, dueño de Vargas Holdings, un conglomerado de empresas dedicadas a la construcción y a las inversiones inmobiliarias. Su presencia irradiaba poder, desde el corte impecable de sus trajes hasta la mirada firme que parecía calcular el valor de todo a su alrededor. Casado durante años, construyó no solo un imperio de concreto y acero, sino también una familia. Tuvo 5 hijos, pero su esposa, la luz de su vida, falleció trágicamente en un accidente de coche, dejándolo solo para criar a los niños y gestionar un vacío que parecía demasiado grande para llenar. Eran 2 niños y 3 niñas, siendo una de ellas, Isabel, una adolescente que recientemente se había convertido en una tormenta de rebeldía, trayendo aún más desafíos al ya caótico día a día del millonario. La situación se le escapaba de las manos. Las reuniones de negocios eran interrumpidas por llamadas de la escuela. Los contratos millonarios se firmaban con la mente preocupada por la fiebre del hijo menor. Más de una vez, Lorenzo tuvo que salir de una presentación importante para recoger a uno de sus hijos que se había peleado en la escuela o para consolarlos por pesadillas durante la noche. Dormía un promedio de 4 horas por noche, siempre con el celular al lado de la cama, esperando la próxima emergencia. Su cabello, antes perfectamente oscuro, comenzaba a mostrar canas en las sienes. Las ojeras profundas delataban noches de insomnio, y su sonrisa, que antes iluminaba cualquier habitación, se había vuelto rara y forzada. Su madre, doña Leonor, una mujer de rasgos refinados y postura firme, observaba el declive de su hijo con el corazón encogido. Decidió intervenir. No soportaba más ver a su hijo asfixiado por las responsabilidades, intentando ser padre, madre y director general al mismo tiempo. Él se resistía a admitir que necesitaba ayuda, a contratar una niñera, insistiendo en que podría con todo, que sería una traición a la memoria de su difunta esposa permitir que otra mujer cuidara de sus hijos. Pero doña Leonor sabía que su hijo estaba al borde de un colapso, y por eso tomó la decisión de contratar a una profesional con experiencia por su cuenta. Así fue como Mercedes entró en la vida de la familia. Joven, sencilla y humilde, vivía en un barrio colorido y ruidoso, donde todos se conocían por su nombre y las puertas siempre estaban abiertas. Hija de un carpintero de manos callosas y un ama de casa de sonrisa dulce, Mercedes siempre tuvo un cariño especial por los niños, un don para calmar llantos e inventar juegos. Desde pequeña cuidaba de sus sobrinos, de los hijos de los vecinos, organizaba competencias en la calle y era conocida en el barrio como la chica que tenía un don con los pequeños. Trabajadora y decidida, aceptó la oportunidad con una esperanza que brillaba en sus ojos, aunque sabía que el desafío sería grande. Su madre, al verla preparar la maleta sencilla con su poca ropa, le tomó las manos y le dijo: «Hija mía, tienes un corazón enorme. Llévate eso contigo y todo saldrá bien». Al llegar a la mansión, un gigante de mármol y cristal que parecía tocar el cielo, Mercedes sintió un nudo en el estómago. Los portones automáticos se abrieron lentamente, revelando un jardín tan grande como todo su barrio. Fuentes ornamentales arrojaban agua cristalina y esculturas de mármol decoraban los senderos. Fue recibida por doña Leonor, quien la saludó con una sonrisa acogedora, pero con una mirada que la analizaba de pies a cabeza. Durante la entrevista, la matriarca fue directa, describiendo el campo de batalla que esperaba a la nueva contratada. Dejó claro que cada niño tenía una personalidad distinta y compleja. Uno era tranquilo y tímido, casi un fantasma dentro de su propia casa, pasando horas en su cuarto leyendo libros o dibujando en silencio. Otro era un huracán de energía, súper desordenado, capaz de transformar una sala organizada en una zona de guerra en cuestión de minutos. La del medio era dramática, convirtiendo cualquier pequeño incidente en una ópera, llorando por horas si alguien tocaba su juguete favorito. Y por último, la adolescente, Isabel, que atravesaba una fase rebelde que le estaba dando dolores de cabeza a todos, saliendo a escondidas, contestando mal, encerrándose en su cuarto por días.
Doña Leonor entonces llamó a los niños para que conocieran a Mercedes, una de las candidatas a niñera. Entraron en la sala en fila, como pequeños soldados inspeccionando a una nueva recluta. La reacción fue de indiferencia calculada, un pacto de silencio liderado por la mayor. Isabel solo la miró con desdén, una mirada cortante que decía, «No vas a durar ni un día», antes de retirarse a su cuarto, cerrando la puerta con fuerza. El sonido retumbó en la suntuosa sala. Los otros siguieron su ejemplo, saliendo uno por uno sin decir una palabra. Doña Leonor suspiró, un sonido cansado que revelaba meses de batallas perdidas, y anunció que tenía que salir, pero aseguró que su hijo, Lorenzo, estaba por llegar para concluir la conversación. Mientras Mercedes esperaba, sentada en el borde de un sofá, que probablemente costaba más que su casa, observó los detalles a su alrededor, cuadros caros en las paredes, lámparas de cristal que reflejaban la luz de la tarde, pisos de mármol tan brillantes que parecían espejos. Todo allí respiraba lujo, un mundo completamente diferente al suyo. Una empleada pasó a su lado y le ofreció, «¿Quiere un vaso de agua, un jugo?» La joven respondió, «No, gracias». Entonces, antes de irse, la empleada se inclinó y le dijo en voz baja, casi como un secreto, «Usted ya es la quinta candidata a niñera que viene solo esta semana. Ninguna aguanta ni un minuto. Estos niños son imposibles». Hubo una que duró solo 3 horas antes de salir llorando. Otra juró nunca más trabajar con niños. «Buena suerte, señorita, la va a necesitar». Aquel primer día, en realidad, se convirtió en un fracaso rotundo. Guiados por la hermana mayor, el niño desordenado y la niña dramática fingieron una pelea espectacular. Gritos, acusaciones y un llanto ensayado resonaron por toda la casa. El niño empujó a su hermana a propósito, y ella cayó al suelo fingiendo un dolor terrible, gimiendo como si se hubiera roto todos los huesos. Cuando Mercedes se acercó para hablar, intentando mediar el conflicto con la calma que había aprendido en su barrio, agachándose para estar a su altura, sintió algo frío y pegajoso escurrir por su cabeza. Isabel, apostada en lo alto de la escalera con una sonrisa victoriosa, había vertido una jarra entera de una mezcla viscosa que parecía un batido de aguacate con alguna gelatina verde sobre su cabeza. El líquido escurrió por su cabello, su rostro, manchando su ropa sencilla. Los niños estallaron en carcajadas crueles, señalándola y celebrando como si acabaran de ganar una guerra. Mercedes se fue a casa sucia, humillada, pero extrañamente no derrotada. En el autobús lleno, la gente la miraba con extrañeza por la mancha verde en su ropa y el olor a aguacate. Ella mantuvo la cabeza en alto, pensando en los ojos tristes de aquellos niños detrás de toda esa maldad. Lorenzo, al enterarse de lo sucedido cuando llegó a casa esa noche, sintió que la rabia y la impotencia se apoderaban de él. Castigó a los niños, su voz normalmente tranquila e imponente, sonando como un trueno. «Van a volverme loco. ¿Cómo voy a contratar a una niñera si las ahuyentan a todas? ¿Creen que me gusta verlos actuar como salvajes? Su madre estaría muy decepcionada de ustedes». Al mencionar a su madre, Isabel sintió una punzada en el pecho, pero mantuvo el rostro duro, cruzando los brazos en señal de desafío. Para sorpresa de todos, especialmente de Lorenzo, al día siguiente, muy temprano, Mercedes apareció en la puerta de la mansión, limpia, con el cabello recogido en un moño ordenado y la misma determinación en la mirada. Lorenzo la recibió en la puerta, sin palabras, completamente sorprendido. Se disculpó, avergonzado por el comportamiento de sus hijos, con la voz cargada de vergüenza. Ella simplemente sonrió y dijo, «No se preocupe, sé cómo lidiar con esto. Ya he cuidado a niños difíciles antes. Y mire, en el fondo no son malos, solo están sufriendo». La conversación fluyó de forma natural y Lorenzo se encontró desahogándose sobre las dificultades, sobre cuánto extrañaba a su esposa, sobre el miedo a fallar como padre, sobre las noches en que se despertaba sudando por pesadillas en las que también perdía a sus hijos. Habló de cómo se sentía culpable por no poder con todo, por estar ausente en las reuniones escolares, por no saber peinar el cabello de las niñas o hablar sobre los problemas de la adolescencia. Miró hacia aquella joven sencilla y vio una fuerza que no encontraba en nadie más, una luz que se había apagado en su vida
desde que su esposa se fue. «Creo que eres la persona ideal», dijo finalmente. La contrató ese mismo día. «Puedes empezar mañana. Te daré su horario, la lista de lo que pueden comer, las alergias que tienen algunos, los horarios de la escuela, entrenamientos, terapias, clases de música, en fin, es bastante, pero confío en ti». Mercedes sonrió, aceptando el desafío con el coraje de quien no tenía nada que perder y todo por ganar. A la mañana siguiente, Mercedes comenzó su trabajo. Mientras Lorenzo se despertaba y se preparaba, con el sonido de la ducha ahogando el silencio de la casa, Mercedes ya estaba en la cocina, leyendo el papel donde estaba toda la agenda de los niños. Era una lista inmensa: ballet, natación, terapia, clases de piano, judo, inglés. Cada niño tenía una rutina diferente, horarios que se superponían, lugares esparcidos por la ciudad. La empleada, la misma del día anterior, se acercó con una taza de café. «Bueno, sí, despiertan a las 6. A las 7 van a la escuela. Entonces usted los prepara y espera aquí al chofer. Isabel estudia por la tarde. Vigílela, porque esa niña da más problemas que todos los demás juntos. Ya se ha escapado de casa 3 veces, ¿sabía? Una vez se quedó toda la noche en casa de una amiga sin avisar. Casi mata a su padre del susto». Mercedes sonrió y dijo: «Ya me di cuenta». Mercedes hizo su trabajo con una paciencia casi santa. Tuvo que aguantar groserías, portazos y miradas de desprecio. Hubo días en que encontró sus cosas escondidas, su celular metido en el inodoro, su ropa manchada de pintura, pero no se rendía. Solo uno de los niños, el más tímido, era el que la respetaba, observándola desde lejos con curiosidad. Se llamaba Rafael, tenía 8 años, y a veces dejaba pequeños dibujos debajo de la puerta de su cuarto. Dibujos de flores y corazones, como si fuera su manera silenciosa de agradecerle por haberse quedado. Al salir del trabajo, exhausta, Mercedes les contaba a sus padres sobre los niños y los desastres que hacían. Su madre, mientras remendaba un calcetín, dijo: «Pobre hombre, tener que ocuparse de los negocios y además cuidar de 5 niños solo. Debe ser muy difícil». Su padre, lijando una pieza de madera, añadió: «Esa gente rica cree que el dinero lo resuelve todo, pero al final, un niño lo que necesita es amor y atención». Mercedes, mirando el techo de su humilde cuarto, las paredes desconchadas y el viejo ventilador girando lentamente, respondió: «Así es, mamá, pero voy a intentar cambiar las cosas en esa casa. Sé que puedo». Un día, cuando todos los niños ya estaban en casa y un silencio tenso flotaba en el aire, Mercedes los llamó a la sala principal. «¿Quieren divertirse de verdad?», Tyler preguntó con un brillo en los ojos. Isabel, tumbada en el sofá con el celular en la mano, respondió sin apartar la vista de la pantalla: «No necesitamos que nos digas qué hacer». Mercedes caminó hacia ella y, con un movimiento suave, le quitó el celular de la mano. «A partir de hoy, sus celulares se van a quedar guardados. Solo los usarán por la tarde, durante un par de horas. Y después de eso, van a estudiar y a jugar. Los niños de mi barrio juegan afuera, corren, se suben a los árboles, juegan a la pelota en la calle hasta que oscurece. Ustedes solo están tumbados en el sofá, y eso es muy aburrido. Ni siquiera se hablan, cada uno en su propio mundo. Eso no es vida». Los niños protestaron, gritaron, se enfadaron. Fue difícil, una verdadera rebelión. Isabel intentó recuperar su celular. Los más pequeños lloraron y patalearon, pero Mercedes se mantuvo firme, guardando todos los aparatos en una caja cerrada con llave. Para romper el hielo los llevó al cine, algo que no hacían desde hacía meses. Eligieron una película de aventuras y Mercedes compró palomitas para todos, dejándolos elegir los tamaños y sabores. Después, todos pasearon por el centro comercial donde les compró helado, dejando que eligieran los sabores y los toppings. Por primera vez en mucho tiempo, los niños rieron juntos, haciendo bromas sobre la película y manchándose la cara de helado. Pero Isabel parecía estar siempre de mal humor, con un muro de indiferencia a su alrededor, manteniéndose alejada y respondiendo solo con monosílabos. Ya era de noche, cuando Mercedes habló con Lorenzo antes de irse. Le contó sobre el comportamiento de Isabel, sobre cómo la niña parecía cargar con un peso invisible sobre sus hombros.
El padre, con la mirada perdida hacia la ventana donde la luna comenzaba a aparecer, respondió: «Esta etapa de la adolescencia es muy difícil y echa muchísimo de menos a su madre. Me enteré de que sufrió bullying en la escuela porque fue la única que no tuvo la presencia de su madre en una fiesta del Día de la Madre. Las otras madres formaron un grupo e Isabel se quedó sentada sola en un rincón. Llegó a casa llorando y yo no supe qué hacer, qué decir. Además, ella me culpa por la muerte de mi difunta esposa. Ella se fue en un accidente de coche. Ese día yo iba conduciendo y un joven borracho chocó contra nuestro coche. Intenté esquivarlo, pero no pude. Yo sobreviví, pero ella no. E Isabel estaba en el asiento de atrás. Lo vio todo. Su voz se quebró, el dolor a una flor de piel, los ojos llenos de lágrimas. Mercedes escuchó todo en silencio, con el corazón encogido por aquella familia rota, sintiendo una lágrima correr por su propio rostro. Se fue a casa y pensó para sí misma: esta niña en realidad necesita un tipo de atención diferente. Necesita sentirse vista, escuchada, amada. Voy a intentar ayudarla. Voy a demostrarle que merece ser feliz de nuevo. Con el tiempo, Mercedes comenzó a asistir a las reuniones escolares de Isabel en lugar del padre, que vivía atrapado en viajes de negocios. Mercedes iba a las obras de teatro, aunque Isabel tuviera un pequeño papel de un árbol en el fondo, y aplaudía con entusiasmo genuino, gritando: «¡Estuviste increíble!» cuando la niña pasaba. Se mostraba interesada en escuchar a la adolescente, en saber sobre su música favorita, sus miedos más profundos, sus rabias ocultas. Se quedaba hasta tarde conversando con ella, sin juzgar, solo escuchando. Un día Isabel, sorprendida por esa atención genuina que ni su propia familia le daba, preguntó: «¿No crees que soy una pesada o una aburrida? Normalmente los adultos no nos escuchan. Piensan que todo son tonterías, que no tenemos problemas de verdad». Mercedes se sentó a su lado en la cama desordenada, apartando algo de ropa tirada, y dijo: «Sé que es una etapa a veces complicada, pero no todo son tonterías. Al fin y al cabo, ustedes tienen sentimientos, y esos sentimientos son reales y válidos. Tienes todo el derecho a estar triste, enfadada, confundida. Perder a tu madre no fue fácil, y nadie aquí te está juzgando por eso. Pero la verdadera amistad culminó cuando, un día, al recoger a Isabel de la escuela, Mercedes vio desde lejos a algunos alumnos metiéndose con ella, empujándola contra la pared y riéndose cruelmente. Los oyó llamarla huérfana, rara, la niña sin madre. La sangre de Mercedes hirvió. Se acercó con paso firme, los ojos brillando de furia contenida, y dijo, con una voz que no admitía réplica: «Escuchen bien. Si no dejan de molestar a mi niña, yo misma arreglaré cuentas con cada uno de ustedes y les contaré a sus padres todo lo que hacen aquí. Me quedaré aquí en la puerta de la escuela todos los días vigilándolos». ¿Entendieron? Temerosos de aquella mujer decidida, los chicos se alejaron rápidamente, murmurando disculpas. Isabel se rió, una risa genuina por primera vez en meses, sintiendo una oleada de gratitud. «¡Guau! Los asustaste. Nadie había hecho eso por mí antes». Más tarde, a la hora de que la niñera se fuera, la niña dijo casi en un susurro avergonzado: «Gracias, Mercedes. De verdad». El padre observó la escena desde la ventana del despacho, sin entender la repentina alegría de su hija, pero sintiendo una punzada de esperanza en el pecho. Poco a poco, los niños se fueron adaptando a la niñera, pero esto se debió a que Mercedes fue paciente y soportó muchas groserías, rebeldías y gritos. En lugar de gritarles de vuelta o rendirse como las otras, mantuvo la paciencia, contaba hasta 3, respiraba hondo y buscó tratarlos en aquello que, en el fondo, los hería: la pérdida de su madre. Organizó noches de historias sobre su mamá, pidiéndole al padre que contara buenos recuerdos, momentos felices. Creó un álbum de fotos para cada niño, con imágenes de su madre que pudieran guardar. Les enseñó que era normal sentir nostalgia, que era normal llorar, que su madre siempre estaría en sus corazones. Pero mientras curaba las heridas de aquella familia, una historia de amor estaba a punto de nacer, y eso fue algo muy inesperado. Mercedes aprovechó un día festivo y el hecho de que los niños se quedarían en casa para invitar a Lorenzo y a los chicos a una fiesta en el barrio donde vivía. Sería una fiesta con comidas típicas de México,
Muchos bailes, colores y alegría, música en vivo y gente de todas las edades celebrando juntos. Lorenzo dudó al principio, preocupado por cómo reaccionarían los niños a un ambiente tan diferente del lujo al que estaban acostumbrados. Pero Mercedes insistió: les hará bien ver cómo vive otra gente, cómo es posible ser feliz sin tanto dinero. Lorenzo aceptó la invitación. Me gustaría agradecerte tu paciencia con mis hijos, dijo con la voz cargada de sinceridad. Estaba desorientado, perdido en un mar de responsabilidades. Y para mí, como hombre, hay temas que no sé cómo hablar con Isabel. Cosas de chicas, cambios en el cuerpo, sentimientos. Pero gracias a Dios apareciste. Y muchas cosas han cambiado durante estos meses. Mi casa ha vuelto a tener risas, vida. No sé cómo agradecértelo. Con una sonrisa tímida, Mercedes dijo: sé que es difícil para ti estar al frente de todo y solo. Realmente debe ser complicado llevar tanto peso. Pero estos niños no son malos. Solo son niños que están sufriendo. Y yo también era bastante traviesa en mi infancia, así que los entiendo perfectamente. Lorenzo fue con los niños a la fiesta y conoció personalmente a los padres de Mercedes, personas sencillas y acogedoras que los recibieron con abrazos cálidos y sonrisas genuinas. La madre de Mercedes preparó tamales, tacos y enchiladas caseras, y el padre ofreció bebidas frescas, conversando animadamente con Lorenzo sobre carpintería y construcción, encontrando puntos en común a pesar de sus realidades tan diferentes. Los niños pronto se unieron a otros para jugar, corriendo descalzos por la calle de tierra, jugando a la pelota, al escondite entre las casas de colores. Y la adolescente Isabel interactuó con otras chicas de su edad, pareciendo por fin una chica normal, riendo a carcajadas y sacándose fotos juntas. La fiesta continuó hasta la noche, con mucha alegría. El sonido de la música animada envolviendo el ambiente, luces de fiesta colgadas entre las casas creando una atmósfera mágica. Fue entonces cuando sonó una canción más movida y todos se pusieron a bailar. Mercedes llamó a Lorenzo. Ven a bailar con nosotros. No seas tímido. Soy pésimo para bailar, dijo él riendo avergonzado y rascándose la nuca. Nunca se me dio bien, mi esposa siempre se quejaba. No importa, aquí nadie te está juzgando, respondió ella, tirando de él por la mano con fuerza y determinación. En los primeros pasos, él estaba tímido y torpe, pisándose sus propios pies y los de ella, pero se dejó llevar por la alegría contagiosa del ambiente, por el ritmo envolvente de la música. De repente miró a su alrededor preocupado. ¿Dónde están los niños? ¿Y Isabel? Mercedes sonrió. Fueron a la piscina inflable que mi padre montó en el patio, ¿te lo puedes creer? Pero tranquilo, mis padres los están vigilando. E Isabel está sentada con sus amigas, comiendo churros y cotilleando. Todo está bien. Durante el baile, una tía de Mercedes, notando la química entre los dos para darles un empujoncito, puso una canción lenta y romántica. Mercedes y Lorenzo bailaron juntos de verdad por primera vez, sus cuerpos más cerca. Y cuando se miraron a los ojos, Lorenzo, viendo su reflejo en las pupilas de ella, algo diferente flotó en el aire, una electricidad que silenció el ruido de la fiesta a su alrededor, como si el mundo se hubiera detenido en ese momento. La fiesta continuó hasta altas horas de la madrugada, cuando Lorenzo finalmente dijo, consultando el reloj y viendo que ya pasaban de las 2 de la mañana, «Niños, hora de irnos a casa. Ya es muy tarde». Los pequeños protestaron a coro. «Ah, no. Queremos quedarnos un poco más. Por favor, papá, déjanos. Nunca nos divertimos tanto». La madre de Mercedes se rió diciendo, «¿Qué tal si pasan la noche aquí? Tengo algunos colchones nuevos que me regaló un pariente. Pueden dormir en la sala. Nuestra sala es espaciosa y bien ventilada. Sería un honor tenerlos aquí». Lorenzo dudó, pensando en la mansión vacía esperándolos, pero al ver la alegría genuina en los rostros de sus hijos, algo que no veía desde hacía mucho tiempo, aceptó emocionado. «Está bien, nos quedamos. Gracias por la hospitalidad». Después de que todos se acomodaron en los colchones de la sala, con mantas ligeras sobre ellos, y la respiración de los niños volviéndose cada vez más lenta y profunda, mientras el barrio se sumía en el silencio, Mercedes y Lorenzo se quedaron en el porche,
bajo la luz amarillenta de un poste que parpadeaba de vez en cuando. Entre risas y conversaciones relajadas sobre la infancia, sobre sueños antiguos y planes futuros, el ambiente se volvió más íntimo. De repente, Lorenzo se acercó y con delicadeza tocó el rostro de Mercedes, sus dedos trazando la línea de su mandíbula. Ella sintió su corazón latir más fuerte. Las piernas se le debilitaron. Y allí, en esa tranquila madrugada, mientras los niños dormían y el mundo parecía haberse detenido solo para ellos, los dos se perdieron en un beso suave y lleno de pasión, un beso que sellaba algo nuevo y aterrador. Tras el beso en el porche, Mercedes sintió su corazón dispararse, pero el miedo se apoderó de ella como una ola fría. La realidad la golpeó como un balde de agua helada. Él era su jefe, un millonario poderoso, dueño de un imperio, y ella era solo la niñera, una chica sencilla del barrio que apenas había terminado la secundaria. ¿Qué podría querer él de ella más allá de una aventura pasajera? Se apartó rápidamente, murmurando con voz temblorosa: «Es mejor que me vaya a dormir. Buenas noches». Lorenzo, sorprendido por la reacción brusca, se quedó quieto, observándola desaparecer por el pasillo oscuro. Intentó convencerse de que el beso había sido solo un impulso, fruto de la soledad que sentía desde que perdió a su esposa y del momento mágico de la fiesta. Pero algo dentro de él sabía que era lo contrario. Sabía que aquel beso significaba mucho más. En los días siguientes, la tensión era palpable en el aire de la mansión. Mercedes intentó actuar con naturalidad, centrándose en los niños y en las tareas diarias, pero las miradas que intercambiaba con Lorenzo delataban el sentimiento creciente que ambos intentaban ocultar. Él la observaba discretamente, mientras ella jugaba con los niños, admirando su paciencia y dedicación. Ella sentía la mirada de él sobre sí y tenía que luchar para no sonrojarse. El segundo beso ocurrió de forma inesperada. Después de un largo y agotador día con los niños, donde todo lo que podía salir mal, salió mal, Lorenzo le ofreció llevarla hasta su calle, diciendo que el chofer tenía el día libre y que él mismo la llevaría. El camino fue silencioso, pero un silencio cargado de palabras no dichas, de miradas furtivas, de manos que casi se tocaban en la palanca de cambios. La tensión sexual era casi palpable dentro del lujoso coche. Cuando el coche se detuvo frente a su sencilla casa, un contraste abismal con el vehículo importado, Mercedes se desabrochó el cinturón, lista para salir y poner fin a aquel momento de dulce tortura. Pero Lorenzo la sujetó delicadamente del brazo, sus dedos cálidos sobre la piel de ella. «Espera», murmuró con la mirada fija en la de ella, intensa y vulnerable. «Ya no puedo fingir que no pasa nada. Pienso en ti todo el tiempo. Te amo, Mercedes. Y sé que es una locura. Sé que somos de mundos diferentes, pero no puedo negar lo que siento». El corazón de ella casi se le salió del pecho antes de que él la atrajera suavemente hacia un beso profundo y sincero que sellaba la promesa silenciosa que sus miradas se habían estado haciendo durante días. Salió del coche radiante, el rostro iluminado por una sonrisa que no podía disimular, flotando hasta la puerta de su casa. Pero no todo iba a ser un camino de rosas. Unos días después, mientras Mercedes jugaba con los niños en el soleado jardín, sonó el timbre de la mansión, un sonido estridente que rompió la armonía de la tarde perfecta. La empleada fue a abrir y, segundos después, anunció con una voz extraña: «Señor Lorenzo, tiene visita». Él apareció en la sala y se encontró con una figura del pasado, Carolina Bernal, elegante como siempre, con un sofisticado vestido azul marino que abrazaba perfectamente su cuerpo, joyas caras brillando en su cuello y muñecas, y con una sonrisa confiada en sus labios pintados de rojo. Era amiga de la familia desde la infancia. Carolina siempre había tenido un interés velado por Lorenzo y, ahora que él estaba viudo y vulnerable, estaba decidida a conquistarlo a cualquier costo y no dejaría que una niñera insignificante se interpusiera en sus planes. «Carolina», dijo Lorenzo, sorprendido, pero educado como siempre. «¿Qué haces aquí? Hace mucho que no te veo». Ella caminó hacia él con pasos suaves y calculados, abrazándolo de una forma demasiado íntima, presionando su cuerpo contra el de él y dejando que su caro perfume lo envolviera. «Te eché de menos, Lorenzo».
Hace tanto que no nos vemos. Decidí visitarte y ver cómo estás llevando todo. Al fin y al cabo, no es fácil cuidar de 5 niños solo. Debe ser agotador, dijo con una mirada maliciosa que no llegaba a sus ojos fríos. Mientras conversaban, Mercedes observaba desde lejos a través de la ventana, sintiendo una creciente incomodidad instalarse en su estómago. Era evidente que Carolina estaba allí con segundas intenciones. La forma en que tocaba su brazo, cómo se reía demasiado fuerte de sus chistes. Carolina no tardó en darse cuenta de la presencia de Mercedes y, con una sonrisa forzada y condescendiente, se acercó como un depredador a su presa. «Y tú debes de ser la niñera, ¿no es así?», dijo en un tono ligeramente condescendiente, mirando a Mercedes de arriba abajo, con un desprecio mal disimulado. Mercedes mantuvo la compostura levantando la barbilla y respondió con calma. «Sí, soy Mercedes». Carolina sonrió, pero sus ojos cargaban un aire de puro desafío. «Debe ser complicado cuidar de tantos niños difíciles. Espero que estés a la altura. Después de todo, he oído que varias niñeras pasaron por aquí antes que tú», dijo, dejando en el aire una insinuación venenosa de que Mercedes no era mejor que las demás. A partir de ese día, Mercedes se dio cuenta de que su presencia en esa casa ya no pasaría desapercibida. Carolina estaba dispuesta a todo para alejarla de Lorenzo y de la vida de los niños, y la guerra no había hecho más que empezar. Los días siguientes estuvieron marcados por una guerra fría, una mezcla de tensión y desconfianza. Carolina comenzó a aparecer en la mansión con frecuencia, siempre con una excusa diferente. Traía dulces para los niños, ofrecía ayuda con el papeleo, invitaba a Lorenzo a cenas de negocios. Mercedes sentía el peso de los ojos de Carolina, vigilando cada uno de sus movimientos, cada interacción con Lorenzo, pero intentaba concentrarse en los niños y en su trabajo, ignorando la presencia amenazante de su rival. Sin embargo, la situación se salió de control. Una soleada tarde de sábado, cuando todo parecía estar en armonía y los niños jugaban felices en el patio, Mercedes decidió preparar un jugo saludable para los pequeños, una mezcla de frutas que les encantaba después de jugar. Siempre estaba atenta a las restricciones alimentarias, especialmente con el pequeño Mateo, de solo 5 años, que tenía una grave alergia al maní que podía ser mortal. Organizó todo con un cuidado meticuloso, lavando las frutas, cortándolas en trozos y dejó el jugo en la cocina mientras tuvo que ir al baño rápidamente. Fue en ese breve momento de ausencia cuando Carolina Bernal entró en acción como una serpiente esperando el momento adecuado para atacar. Aprovechando la ausencia de Mercedes y asegurándose de que nadie miraba, tomó discretamente un puñado de maní molido que había encontrado en la despensa y lo mezcló bien en la jarra de jugo, removiendo con una cuchara y asegurándose de que nadie notara el cambio en el color o la textura. Su corazón latía deprisa, pero mantuvo el rostro sereno con una sonrisa de satisfacción en los labios. Minutos después, Mercedes regresó y sirvió los vasos de colores a los niños sin sospechar nada. Los niños estaban animados, bebiendo el jugo y jugando, riendo a carcajadas y contando historias, pero no tardó mucho en que Mateo comenzara a sentirse mal. Su carita se puso roja e hinchada rápidamente. Los ojos le lloraban y se llevó las manitas al cuello, intentando respirar, emitiendo un sonido agudo y aterrador que cortó el aire como un cuchillo. «Dios mío, Mateo», gritó Mercedes en pánico, sin saber qué hacer, su mundo derrumbándose en segundos. Carolina, viendo la escena desarrollarse exactamente como lo había planeado, se acercó rápidamente y dijo con falsa calma y preocupación: «Se está ahogando. Tenemos que llevarlo al hospital ahora. ¡Rápido!». Sin pensarlo 2 veces, Carolina tomó al niño en brazos y corrió hacia el coche, con una Mercedes desesperada yendo con ella, su corazón latiendo tan fuerte que parecía que iba a explotar. En el hospital, Mateo recibió los primeros auxilios a tiempo, una inyección de epinefrina que le salvó la vida, y quedó fuera de peligro tras unas horas tensas en urgencias. Mercedes, sin embargo, se sentía fatal, la culpa carcomiéndola por dentro, intentando entender cómo había podido pasar si había sido tan cuidadosa. Cuando regresaron a la mansión, ya anocheciendo,
Lorenzo esperaba en la sala angustiado y pálido, caminando de un lado a otro. Con Mateo dormido en sus brazos tras la medicación, miró directamente a Mercedes, con una expresión indescifrable. Antes de que ella pudiera decir algo, Carolina se adelantó, colocando una mano suave en el hombro de Lorenzo. «Fue horrible, Lorenzo». El niño tomó el jugo y enseguida tuvo la crisis alérgica. Fue aterrador ver su carita ponerse morada. «Menos mal que yo estaba cerca para ayudar a llevarlo al hospital a tiempo», dijo lanzando una mirada de reproche velada a Mercedes, como si fuera culpable de una negligencia grave. Con el corazón encogido y las lágrimas quemándole los ojos, Mercedes intentó explicarse. «Lorenzo, no sé cómo pasó esto. Fui extremadamente cuidadosa con todo. Revisé los ingredientes 3 veces. Yo jamás pondría nada que le hiciera daño a Mateo. ¿Sabes cuánto amo a estos niños?» Lorenzo respiró hondo, mirando a su hijo dormido en sus brazos tan pequeño y frágil. «Mercedes, voy a acostar a Mateo y luego hablamos», dijo, saliendo de la sala sin una expresión clara en el rostro, dejando un pesado silencio tras de sí. Más tarde, cuando bajó lentamente las escaleras, parecía más tranquilo pero cansado. «Mira, los accidentes ocurren. Sé que eres cuidadosa, pero quizás hoy estabas distraída. Lo importante es que Mateo se salvó a tiempo, gracias a Carolina. Pero por favor, presta más atención la próxima vez, ¿de acuerdo? Los niños dependen de ti», dijo con una sonrisa amable intentando aliviar la tensión, pero aún así distante. Mercedes, todavía conmocionada y sintiendo que había decepcionado al hombre que amaba, respondió en voz baja: «No te preocupes, lo prometo. Esto no volverá a suceder». Pero la paz estaba lejos de regresar, y Mercedes sentía que Carolina estaba tramando algo más grande. Al día siguiente, mientras Mercedes jugaba con los niños en el soleado jardín, intentando olvidar el trauma del día anterior, Carolina urdió otro plan cruel. Vio que Mercedes había metido al perro de la familia, un Golden Retriever llamado Rex, en su caseta al fondo del patio y había cerrado bien la puerta de la cerca con el pestillo. Aprovechando un momento de distracción cuando Mercedes entró a buscar agua, Carolina soltó discretamente el pestillo de la caseta y abrió el portón que daba a la concurrida calle, dejándolo abierto de par en par. Minutos después, el perro salió corriendo a toda velocidad hacia la peligrosa calle, ladrando alegremente sin saber del peligro. Los niños empezaron a gritar y a llorar, asustados y desesperados. Rex se escapó. «Está corriendo lejos. Un coche lo va a atropellar», ya gritó una de las niñas en pánico. Mercedes corrió hacia la parte delantera de la casa, sintiendo el pánico crecer y las piernas casi fallarle, viendo al querido perro correr hacia los coches. Los niños más pequeños lloraban a lágrima viva mientras ella intentaba llamar al perro de vuelta, gritando su nombre. Lorenzo apareció en el portón, viniendo de la oficina tratando de entender toda la confusión. «Pero te juro que cerré la puerta de su caseta. Siempre lo reviso 2 veces», dijo Mercedes casi llorando con la voz desesperada. Carolina apareció detrás, fingiendo una preocupación perfecta. «Pobre Mercedes, parece que últimamente andas muy distraída. Primero Mateo, ahora Rex. ¿Estás bien?», se murmuró en voz baja, lo suficiente para que solo Mercedes la oyera, con una sonrisa cruel en los labios. Lorenzo logró sujetar al perro con la ayuda de un vecino que lo vio corriendo, pero comenzó a sospechar de los sucesivos errores de Mercedes, una sombra de duda plantada en su mente. Y así, sin que nadie supiera la verdad, Carolina seguía saboteando a Mercedes, decidida a alejarla de Lorenzo y de los niños a cualquier costo, sin medir las consecuencias. Pero lo peor, lo que hizo que Lorenzo discutiera seriamente con Mercedes, fue cuando Carolina puso en práctica su plan más cruel y calculado. Esa mañana, durante el desayuno, Carolina anunció casualmente mientras untaba mantequilla en una tostada: «Bueno, mis vacaciones casi terminan. Pronto volveré a mi rutina en Nueva York. Pero quería aprovechar estos últimos días con ustedes, especialmente contigo, Lorenzo», dijo, lanzando una sonrisa sutil y mirando a Mercedes de reojo con superioridad. Lorenzo sonrió educadamente, pero su mirada parecía perdida en pensamientos confusos. Mercedes, al fondo organizando el desayuno de los niños,
Escuchaba la conversación sin decir nada, solo observando con el estómago revuelto. Fue en este tenso clima que Carolina elaboró su plan más arriesgado y peligroso. Al día siguiente, un jueves lluvioso, mientras Mercedes llevaba a los niños más pequeños a la plaza cubierta del centro comercial para que pudieran jugar a pesar del mal tiempo, Carolina se quedó en la mansión con Isabel, que estaba castigada por no haber hecho las tareas de la escuela por tercera vez consecutiva. Carolina vio allí la oportunidad perfecta para su macabro plan. Fue a la habitación de Isabel, llevando un vaso de jugo y fingiendo una simpatía maternal. «¿Sabes, Isa? Sé lo aburrido que es estar encerrada aquí mientras todos se divierten fuera. La vida es demasiado corta para desperdiciarla así. ¿Por qué no sales un poco y aprovechas?», susurró con voz de serpiente. Isabel la miró desconfiada de su repentina amabilidad. «No puedo. Mi padre se enfadará conmigo otra vez. Y Mercedes también». Carolina entonces sonrió jugando su carta final con malicia. «No te preocupes, yo te ayudo. De hecho, te cubriré si alguien pregunta. ¿Qué tal si vas a la piscina a tomar un poco el sol? Ve allí y espérame, que luego te llevo a donde quieras. ¿Qué tal al centro comercial? Podemos comprar esa ropa que querías», dijo con una sonrisa falsa. La adolescente dudó, el deseo de libertad luchando contra su sentido del deber, pero cedió a la tentación después de unos minutos. Carolina llevó a Isabel al área de la piscina. Retiró discretamente la cubierta de protección que siempre debía estar extendida sobre el agua por seguridad y dejó a Isabel allí sola, cerca del borde resbaladizo. «Voy a buscar la llave de mi coche y mi bolso. Espera aquí unos minutitos, ¿vale?», dijo Carolina antes de alejarse, sonriendo por detrás de su fachada. Su plan desarrollándose perfectamente. Sola y aburrida, Isabel se sentó cerca del borde mojado, jugando con el agua fría con los dedos de los pies. De repente, sintió un empujón fuerte y calculado en su espalda, una fuerza que la desequilibró por completo. Sin saber nadar bien y entrando en pánico, cayó en la parte honda de la piscina y comenzó a debatirse desesperada, tragando agua, sus gritos ahogados por el agua que la envolvía. Sus brazos golpeaban frenéticamente la superficie, intentando agarrarse a algo, cualquier cosa. Mercedes, que regresaba del parque con los niños y todavía estaba en el portón cerrando la furgoneta, escuchó los gritos ahogados y desesperados que venían del fondo. «¡Socorro! ¡Alguien, ayúdeme!». Sin pensarlo un segundo, abandonando a los niños en el vehículo, corrió hacia el patio y vio a Isabel ahogándose, su cabeza desapareciendo bajo el agua. Se lanzó a la piscina completamente vestida, el agua helada cortando su piel, y con un esfuerzo sobrehumano logró sacar a la pesada adolescente hasta el borde. Isabel tosía fuerte, llorando de miedo, temblando violentamente. En ese momento, Lorenzo apareció corriendo desde la casa, alarmado por el ruido y los gritos de los niños. Al ver a su hija mojada, temblando, pálida y casi sin vida en los brazos de Mercedes, su expresión cambió de preocupación a pura furia. «¿Qué ha pasado aquí?», gritó, su voz resonando por el jardín. Mercedes, todavía sin aliento y tosiendo agua, respondió: «Estábamos en el centro comercial. Cuando llegué, oí gritos y vi a Isabel en la piscina ahogándose. No sé cómo salió de su cuarto». Carolina se acercó corriendo desde la casa, fingiendo un shock y una sorpresa perfectos, incluso llevándose la mano a la boca dramáticamente. «Lo vi todo desde la ventana, Lorenzo. Mercedes dejó a Isabel sola aquí antes de salir con los niños. Pensé que estaba cuidando de Isa. Pensé que era seguro dejarlos solos por un minuto. Nunca imaginé que esto pasaría». Lorenzo se quedó en silencio por un segundo, que pareció una eternidad, su rostro una máscara de decepción y rabia. «Dejaste a mi hija sola en la piscina y te fuiste con los otros niños. ¿Cómo pudiste ser tan irresponsable?», preguntó con voz gélida, mirando a Mercedes con ojos que ya no reconocían a la mujer que amaba. Ella sintió que su corazón se rompía en 1000 pedazos. «Lorenzo, no fue así. Estaba castigada en su cuarto. Yo nunca la llevaría cerca de la piscina sola. Lorenzo la interrumpió, su voz fría como el hielo. «Basta, Mercedes. Confié en ti con lo más preciado que tengo. Y ahora esto casi termina en tragedia. No puedo arriesgar la vida de mis hijos por nada en este mundo».
Creo que es mejor que te tomes un tiempo. Necesito pensar en todo esto, en si realmente eres la persona adecuada para cuidarlos. Sus palabras fueron como un puñetazo en el estómago. Mercedes salió de la mansión con el corazón destrozado, empapada, humillada, sin entender cómo todo había salido tan mal, cómo el hombre que decía amarla podía creer tan fácilmente en las mentiras. Carolina observaba todo desde el balcón superior, sosteniendo una copa de vino tinto, saboreando su cruel victoria, una sonrisa de satisfacción en su rostro perverso. Sin embargo, cuando Isabel finalmente despertó unas horas después, totalmente recuperada del susto traumático, pero todavía asustada, buscó a su padre y dijo: ¿Dónde está Mercedes? ¿Y dónde está Carolina? El padre, aún preocupado y confuso, sentado al borde de su cama, respondió con voz cansada: Carolina se fue a su casa. Y en cuanto a Mercedes, bueno, después de lo que pasó hoy, creo que voy a tener que despedirla. No puedo arriesgarme. No, papá. ¿Por qué? Ella me salvó, protestó Isabel, sentándose rápidamente en la cama con los ojos muy abiertos. Está decidido. Lo siento, pero necesito protegerlos, respondió él firme pero con el corazón apesadumbrado. Entonces Isabel lo contó todo, las palabras saliendo rápidas y desesperadas. Papá, tienes que escucharme. Fue culpa de Carolina, no de Mercedes. Ella me dijo que saliera del castigo, que podía ir a donde quisiera, que me cubriría y que luego iríamos al centro comercial. Me dijo que la esperara cerca de la piscina. Y entonces sentí que alguien me empujaba fuerte al agua, pero cuando logré mirar hacia atrás no vi a nadie. La persona ya había desaparecido. Solo pudo ser ella quien intentó matarme, papá. Quería ahogarme. Lorenzo escuchó el relato detallado de su hija, y las piezas finalmente comenzaron a encajar en su mente, como un sombrío rompecabezas. Pensó por unos minutos en silencio y dijo: realmente, ahora que lo pienso mejor, después de que ella vino a esta casa de visita, las cosas empezaron a ponerse muy extrañas. Todos estos accidentes comenzaron cuando ella apareció. La niña entonces dijo con lágrimas sinceras en los ojos: papá, Mercedes nunca nos haría ningún daño. Nos ama de verdad. Fui tan odiosa al principio, tan mala con ella, le tiré esa cosa asquerosa, y aún así me soportó, me defendió de esos idiotas en la escuela. Fue a mis presentaciones. Tráela de vuelta, pídele perdón. Yo ya la veo como una madre, y no quiero que se vaya de nuestra vida. Decidido y sintiendo el peso de la culpa, el padre dijo: hija, mañana temprano papá resolverá esto, ¿vale? Traeré a Mercedes de vuelta y arreglaré cuentas con Carolina. Tras ir a casa de Mercedes en el colorido barrio al día siguiente por la mañana, llamó, golpeando la gastada puerta de madera, pero no había nadie en casa. Un vecino anciano, regando las plantas, le informó: fueron al cumpleaños de un pariente en el campo y no vuelven hasta mañana por la tarde. Lorenzo agradeció educadamente y volvió a casa, la ansiedad y el arrepentimiento carcomiéndolo por dentro, contando las horas. Aparcó el coche frente a la mansión, su mente todavía en un torbellino por la confesión de Isabel y la conciencia de cómo había sido manipulado. Se sentía fatal, un completo idiota por haber sido injusto con Mercedes, por haber creído las mentiras de Carolina, por haber herido a la mujer que amaba y que había salvado a su hija. Al bajar del coche, vio a Carolina parada en la puerta principal, apoyada en la columna, vestida impecablemente con un vestido verde esmeralda y con una sonrisa falsa en sus labios pintados. Lorenzo, querido, qué bueno verte. Me preocupé después de todo lo que pasó ayer y decidí pasar a ver cómo estaban las cosas. Sí, Isabel está bien, dijo ella intentando sonar dulce y maternal, pero la falsedad era obvia. Pero Lorenzo, con el semblante más serio que ella jamás había visto, no correspondió a su tono. Se cruzó de brazos y la miró directamente a sus fríos ojos. Preocupada, repitió con pesado sarcasmo: «Sabes, Carolina, algo no encaja en toda esta historia. De hecho, muchas cosas no encajan». Carolina, todavía intentando mantener la compostura, pero sintiendo que el suelo se movía bajo sus pies, forzó una sonrisa nerviosa. «¿De qué estás hablando, Lorenzo?», preguntó fingiendo una inocente confusión. Lorenzo dio un paso más cerca, invadiendo su espacio personal,
su voz baja pero peligrosa. Isabel me lo contó todo. Dijo que tú la animaste a salir del castigo. Le prometiste llevarla al centro comercial y la dejaste sola en la piscina sin supervisión. Más que eso, sintió que alguien la empujaba al agua. Fuiste tú quien intentó ahogar a mi hija. Cara y Carolina fuimos amigos de la infancia. ¿Cómo pudiste hacer eso? El rostro de Carolina se puso pálido como el papel, la sangre huyendo de sus mejillas, pero rápidamente intentó recomponerse, riendo nerviosamente. Lorenzo, no puedes creer de verdad todo lo que dice una adolescente rebelde y problemática. Tú mismo dijiste que es difícil. Esa chica es malcriada, rebelde, falsa, mentirosa. Probablemente está inventando todo esto para llamar la atención. Pero Lorenzo no se dejó engañar más. No te hagas la inocente, Carolina. Y no hables así de mi hija. No te atrevas. Y no es solo la palabra de Isabel, no. El jardinero, don Manuel, te vio con ella cerca de la piscina antes del accidente. Me contó esta mañana que te vio quitar la cubierta de protección de la piscina y dejarla allí sola antes de entrar en la casa. Y hay más, la historia del jugo de Mateo que causó la reacción alérgica. La empleada me dijo que estaba sola en la cocina poco antes del incidente. ¿Será que no metiste la mano en eso también? ¿Y el perro que se escapó? Tú también estabas en casa ese día. Carolina abrió los ojos de par en par, dándose cuenta de que estaba acorralada, finalmente sin máscara que usar. Yo no sé de qué estás hablando. ¡Estás loco! Lorenzo dio un paso más, su imponente altura intimidándola. Sabes exactamente de lo que estoy hablando. Me pusiste en riesgo. Pusiste a mis hijos en riesgo de muerte. E intentaste destruir a alguien que solo trajo felicidad y paz a mi casa por primera vez en años. Lo manipulaste todo. Saboteaste a Mercedes. Casi matas a mi hija por celos enfermizos. Nuestra amistad, si es que aún quedaba alguna, termina aquí y ahora. Y me aseguraré personalmente de que nunca más te acerques a mi familia. Si vuelves a aparecer por aquí, llamaré a la policía y te demandaré por intento de homicidio. Ahora súbete a tu coche. Sal de mi propiedad y sigue tu camino. Adiós, Carolina. Que Dios se apiade de ti. Al día siguiente, con el sol naciendo y trayendo nueva esperanza, Lorenzo llamó a Mercedes tan pronto como supo que había regresado, con un tono de voz arrepentido y vulnerable. Mercedes, por favor, necesito hablar contigo. Los niños, Isabel, todos te echan mucho de menos. En realidad, yo te echo de menos. ¿Podemos hablar? Necesito explicártelo todo. Mercedes respiró hondo, luchando contra las lágrimas antes de responder con dignidad. Yo no huyo de los problemas, Lorenzo. Nunca lo he hecho. Por mí podemos hablar. Cuando se encontraron en el jardín de la mansión, donde todo había comenzado meses atrás, Lorenzo no dudó. Se acercó a ella por detrás, mientras miraba las flores y la abrazó con una ternura desesperada, su rostro hundido en su cabello. Ya lo sé todo. Fue Carolina quien lo planeó todo. Todos los sabotajes, todos los accidentes. Lo confesó cuando la confronté. Perdóname por haber dudado de ti. Creo que fui un tonto ciego. Perdóname por no haberte defendido, por haber creído sus mentiras en lugar de confiar en mi corazón. Mercedes, sintiendo el calor del abrazo y el arrepentimiento sincero, se giró para mirarlo y respondió con lágrimas corriendo por su rostro. No fuiste un tonto. Solo fuiste un padre protector que quería proteger a los hijos que ama por encima de todo. Y no hay absolutamente nada de malo en eso. Yo habría hecho lo mismo. Sonriendo con los ojos llorosos, Lorenzo confesó: la casa sin ti se convirtió en un caos de nuevo, pero peor, se convirtió en un luto. Los niños preguntan por ti todos los días. Isabel llora en su cuarto. Quiero que vuelvas, no solo como niñera, sino como parte de nuestra familia. Para los niños y sobre todo para mí, porque te amo. ¿Qué dices? Los ojos de Mercedes se llenaron de lágrimas de pura alegría. Yo también los he echado mucho de menos. Muchísimo. Eché de menos las risas, los desórdenes, incluso los berrinches. Eché de menos sentirme amada. Y así Mercedes regresó a la casa ese mismo día. Los niños la abrazaron con una alegría indescriptible, riendo y llorando al mismo tiempo, saltando a su alrededor como si fuera una heroína que hubiera regresado de la guerra. Incluso el perro Rex ladró alegremente y saltó sobre ella.
Aprovechando el momento perfecto, con toda la familia reunida, Lorenzo se arrodilló ante ella con una sonrisa apasionada y emocionada, sacando una cajita del bolsillo. «Mercedes, ¿quieres quedarte aquí para siempre? ¿Quieres casarte conmigo? También puedo darles a tus padres una casa nueva y cómoda, para que estén cerca de nosotros». Mercedes sonrió emocionada hasta el alma, pero dijo: «Estoy segura de que mis padres nunca querrán irse de ese barrio. Ese es su mundo y son felices allí. Pero yo quiero quedarme con ustedes para siempre». Hizo una pausa emocionada tomando sus manos y completó: «¿Sabes? Mi sueño siempre fue casarme en la playa, descalza en la arena, con el sonido de las olas». Lorenzo no perdió tiempo ni escatimó en gastos. Cumplió el sueño de Mercedes exactamente como ella siempre lo había imaginado. Y la boda tuvo lugar en una hermosa playa paradisíaca, con el sonido del mar arrullando el sí más importante de sus vidas, los niños corriendo descalzos por la arena, flores blancas adornándolo todo, y los padres de Mercedes presentes y llorando de felicidad. La pareja comenzó a vivir junta, cada vez más enamorada, redescubriendo el amor todos los días. Los niños estaban radiantes y finalmente en paz con la nueva madre que el destino, la paciencia y el amor verdadero les habían dado. Y tiempo después, la felicidad se hizo aún más completa cuando Mercedes quedó embarazada de una niña preciosa, completando la familia de forma perfecta y trayendo aún más amor a aquella casa que antes era solo lujo y soledad, pero que ahora rebosaba de amor, risas y esperanza en el futuro.